Hoy traemos en UJA Investiga una investigación que es muy curiosa y muy necesaria para la provincia de Jaén. Hablamos del origen y la evolución del olivo. Para ello nos acompaña Oliva Rodríguez Ariza. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo surge esta investigación? Pues surge hace ya bastantes años en el que Eva Montes hace una tesina sobre la forma de los huesos de aceituna que aparecían en las excavaciones arqueológicas, pero esta tesina, es decir, vemos la problemática, que es muy difícil saber las variedades a partir de la forma de esa aceituna. Entonces esa investigación la dejamos como paralizada, pero hace unos 2-3 años que Paco Luque, catedrático de genética de la universidad, empiezan a hacer un proyecto sobre el ADN del olivo patrocinado por la Diputación de Jaén y sobre variedades actuales. Pero al hacer esa investigación también y conocer que nosotros teníamos huesos de aceituna antiguos, pues nos piden que si les podíamos proporcionar esos huesos de las excavaciones. Con el fin de extraer ADN de estos huesos. Para ver si se puede extraer. Primero para saber si se puede extraer. Y nosotros le damos cuatro huesos de aceituna de diferentes yacimientos de Jaén y de Granada y tenemos la buena suerte de poder extraer una parte parcial, no completo. Resulta que se ponen en contacto esos 4 huesos que nosotros le habíamos dado con los resultados actuales de las variedades actuales y empezamos a ver que hay cosas que empiezan a darnos resultados, ¿no? Y entonces encajan, sí. Y a partir de ahí pues ya decidimos hacer un proyecto independiente solo basándonos en el ADN de las variedades antiguas, es decir, de todas las investigaciones que nosotros venimos haciendo en el Laboratorio de Paleoambiente del Instituto de Arqueología Ibérica, pues tenemos una colección muy importante de huesos de aceituna y a partir de ahí pues ya decidimos plantear un proyecto para centrarnos en ese problema, en la problemática del origen, de dónde viene y cómo evoluciona el olivo aquí en la península ibérica. ¿Y de qué épocas datan estos huesos Pues que tenemos tienen? básicamente desde el Neolítico principalmente, aunque tenemos noticias que hay algunos del Paleolítico, pero básicamente desde el Neolítico tenemos ya algunos fragmentos. Básicamente lo que es la prehistoria reciente tenemos fragmentos, no aceitunas completas es más raro encontrar, y es sobre todo a partir ya de época romana, del siglo I después de Cristo, cuando empezamos a encontrar infinidad de yacimientos romanos en el que aparecen huesos completos. Entonces, por ejemplo, los estudios morfométricos básicamente los hacemos con huesos completos y el ADN sí que vamos a incorporar desde muestras desde el Neolítico andaluz, aunque también hemos recogido un montón de yacimientos de colegas, sobre todo de Murcia, que nos han dado muestras, de Valencia, incluso desde el sur de Francia nos han llegado algunas, es decir, tenemos más de 60 yacimientos ya con muestras que nos han ido proporcionando. La verdad que está haciendo una labor muy ardua. Muy ardua. En algunos casos tenemos que ir a los yacimientos a recogerlos, en otros casos nos los mandan, pero muy satisfactoria porque la gente empieza a ver que es un proyecto que quizá a lo mejor en este primer proyecto vamos a sentar las bases de lo que será esa investigación que se puede convertir en yo creo que en una investigación pionera a nivel mundial. Es decir, entonces están colaborando bastante bien en ese aspecto. Y ya sabemos entonces que en la época romana había unas grandes plantaciones de olivos, por lo tanto. Sí, lo que estamos viendo a nivel arqueológico es que a mediados del siglo I después de Cristo, es cuando la expansión del olivar, Roma le interesa para exportar el aceite a la capital, decía Roma, implanta, entre comillas, una agricultura capitalista con base a esa exportación del aceite. Y entonces surgen un montón de villas o de grandes complejos industriales, como por ejemplo el que tenemos aquí cerca, que es Cuétara, en el que hay unas almazaras que son muy grandes y que exceden lo que es el consumo doméstico. Por lo tanto, se implanta esa agricultura podríamos decir, con base en la exportación. Este mismo proceso, por ejemplo, lo estamos viendo también en Útica,
en el norte en Túnez, que también estamos colaborando con un equipo de arqueólogos de la Universidad de Almería, y hemos podido también estudiar los restos de carbón y de semillas, y ocurre el mismo fenómeno. A partir de mediados del siglo I hay una expansión del cultivo del olivar. ¿Y qué desvelan estos huesos de aceituna encontrados? ¿Desvelan ya qué tipología de olivo había? Estamos ahora mismo en ese proceso, estamos ahora mismo en el proceso de que hemos ahora mismo fotografiado más de 1000 huesos de aceituna. Más de 1000. Más de 1000 huesos, sí. Ahora mismo estamos en Entre los periodos del Neolítico hasta la medieval, época medieval. Es decir, tenemos fotografiados y medidos. Estamos trabajando también con José Manuel Fuerte y el equipo de informático, del departamento de informática, en el que están creando un programa informático que a partir de la fotografía y de esos contornos extraer esa información, esas variables morfométricas, y entonces estamos empezando a tener los primeros resultados y vemos, todavía no se ven claros porque tenemos que ir afinando un poco más en el método, pero sí que parece que hay claramente una distinción entre los prehistóricos y después ya los medievales, y en medio está el mundo romano, que podríamos decir que a nivel de forma están todas las variedades. Pero... Es decir, que podían cambiar las variedades de una época a otra. Sí, posiblemente las variedades se van creando conforme pasa el tiempo, por las distintas mezclas que se van haciendo. Pero estamos en ese momento a nivel morfométrico, es decir, de intentar ver si podemos distinguir variedades. Quizás a lo mejor no lleguemos a las variedades, pero sí a grupos, es decir, pues estos son más pequeños, estos son más grandes, estos se pueden adjudicar a variedades actuales, es decir, y estamos también comenzando con el análisis, montando el laboratorio de ADN, porque el laboratorio de ADN antiguo es muy problemático, hay que hacer un laboratorio especial, no puede ser los laboratorios, hay que montar uno específico y se está montando en este momento. Para que no haya ningún tipo de contaminación. Sí, entonces estamos en ese proceso en el que estamos ahora también ya seleccionando qué muestras y de qué yacimientos se van a hacer los análisis de ADN. Un laboratorio que estará ubicado en la Universidad de Jaén. Sí, sí. Por tanto, Jaén, centro de esta investigación 100%. Por ahora sí, la verdad es que, hombre, se están haciendo cosas con otras especies, por ejemplo, como con la vid, con los restos en otros sitios, pero respecto al olivo yo creo que somos los primeros que han secuenciado parte de ese ADN, y que creo que va a ser los datos que nosotros aportemos van a ser muy importantes y muy tenidos en cuenta a partir de este momento, ¿no? Cuando empecemos a obtener esos datos. ¿Cuándo se prevé que se puedan obtener esos datos? Pues yo creo que en el plazo de unos 6 meses. Es decir, el proyecto estaba planteado 4 meses, con las cuestiones burocráticas y todas esas cosas. En realidad llevamos solo este año, es decir, que no hemos cumplido prácticamente el año de investigación. Y yo preveo que para junio, julio tengamos ya los primeros resultados de ADN y podamos también valorar las cuestiones morfométricas. Es decir, yo preveo que para septiembre, por ahí. De hecho, tenemos un compromiso dentro del proyecto de darlo a conocer también a la sociedad, haciendo una exposición itinerante por centros de museos del olivar y de museos del olivo, y hablar con las cooperativas, es decir, que también queremos hacer no solo quedarnos... Una acción divulgativa de transferencia, ¿no? Porque es importante, porque seguimos repitiendo continuamente que el olivo lo traen los fenicios, y parece que no. Todas las evidencias que nosotros, tanto a nivel arqueológico como arqueobotánico, nos hablan de que la expansión o los primeros inicios parece que se empiezan en el siglo I a.C., pero la expansión fuerte del olivar es a partir del siglo I después. Es decir, entonces, bueno, pues quitar un poco decir que la gente siga diciendo que los fenicios traen el olivo, porque no hay evidencias científicas que nos avalen esa afirmación. Oliva Rodríguez Ariza, muchas gracias por desvelarnos todos estos detalles de una investigación tan interesante, y que en UJA Investiga seguiremos conociendo, porque queda muy poquito para que se conozcan las conclusiones y sepamos de cuándo datan los olivos, qué especies había y de dónde viene lo que en la actualidad tenemos en nuestra provincia.